Bienvenidas y bienvenidos a este su canal de espiritualidad y salud mental. Hoy escucharemos la sexta parte del libro Aceptar para vivir sin sufrir de Gerardo Smedley. En este capítulo nos hacemos la pregunta ¿por qué nos resistimos a la aceptación? El Dr. Smedley nos explica cómo nuestro sistema de creencias interfiere en la toma de decisiones. Escuchémoslo. Capítulo 6. ¿Por qué nos resistimos a la aceptación? Las grabaciones conceptuales, culturales y traumáticas que existen en la mente humana tienen un sistema de autoprotección para evitar que la persona que las posee las elimine accidentalmente, mientras que aún sean necesarias para sus experiencias de evolución y reconocimiento de la ley. Por esta razón, el sistema de ignorancia o de creencias inventa hábilmente toda clase de justificaciones para mantener el sufrimiento y así rechazar con tenacidad cualquier información que pueda traer luz a la mente. Por lo tanto, la posibilidad de trascender el sufrimiento solo se da en las personas con suficiente inteligencia y capacidad para comprender la información de amor y utilizar adecuadamente las herramientas que permiten desmontar el sistema de autoprotección de la ignorancia. Tales herramientas, como ya hemos dicho, son la aceptación y la renuncia. Mediante su uso se alcanza la paz de la mente y la liberación total del sufrimiento. No hay que creer a los ignorantes que ofrecen el cielo a través del sufrimiento. No aumentemos más nuestras limitaciones internas con lamentos, sufrimientos y justificaciones. La mente ignorante se resiste a aceptar que todo cuanto sucede en el universo es perfecto y necesario, porque admitir esto terminaría inmediatamente con el ego y la oscuridad, y el ego se defiende con unas armas específicas que necesitamos reconocer para dejar de utilizarlas: justificaciones mentales para seguir sufriendo. La aceptación es una ciencia profunda del desarrollo espiritual. Aceptar significa que estamos dispuestos a renunciar totalmente al sufrimiento, ya que comenzamos a expresar el amor que está en nuestro interior, a cambiar a los demás o a interferir con ninguna circunstancia, situación, persona o evento que sucede en el mundo externo. Aceptemos a las personas como son. Tratar de cambiar a las personas es perder inútilmente el tiempo y la energía interna, puesto que la misión de amor consiste solamente en enseñar, dar información de sabiduría y ser un punto de referencia y orientación para los demás, y ya cada cual se modifica a sí mismo. Mientras que uno quiera cambiar a alguien, no lo estará aceptando. Esto se sabe porque se critica a esa persona, se la juzga, condena y agrede. El cambio interno, pues, consiste en decidir no cambiar a los demás, sino aceptarlos como son. Cuando se logra esto, se deja de disputar con ellos y, como consecuencia, desaparecen los conflictos. Ahora bien, la persona no efectuará este cambio interno hasta que no se encuentre saturada de conflictos, porque insistirá en cambiar a los demás. Cuando se empieza a trabajar sobre uno mismo, se comprueban los resultados y es posible abrirse a la nueva información, porque tales resultados muestran el camino del desarrollo de la conciencia. Todos los seres humanos somos perfectos, pero nunca iguales. Tenemos personalidades, creencias y gustos diferentes, y esto es lo enriquecedor y lo que permite el desarrollo de la aceptación hacia los demás. El mayor reto del amor es el de la aceptación total. Amar a los enemigos, aunque en realidad no tenemos enemigos, sino simplemente personas con las que hay desacuerdos y que tienen opiniones y comportamientos diferentes a los propios. Las relaciones de amor se caracterizan por el reconocimiento de los valores esenciales de la vida, del valor del otro y de la relación. Esto se manifiesta con la aceptación de las diferencias conceptuales como oportunidades de aprendizaje mutuo, de excelente comunicación, de acuerdos autoasumidos, de apoyo incondicional y de satisfacción constante. Solo una persona que se encuentra en un estado de ignorancia intenta trabajar sobre el mundo externo. En cambio, una persona con sabiduría o discípulo de amor se dedica exclusivamente a trabajar sobre su mundo interno para transformarlo en una experiencia de paz y amor.
Esto significa que ha renunciado total y definitivamente a cambiar nada de lo que pase afuera porque lo acepta como perfecto. Si la persona no ha sufrido lo suficiente, necesita seguir sufriendo, pero si ya lo ha hecho, tendrá acceso a las herramientas que permiten desmontar el sistema del sufrimiento. La ignorancia se autoprotege contra el borrado accidental, como se dijo anteriormente. Es decir, mientras tenemos necesidad de ignorancia no podemos borrarla. En cambio, cuando nuestro nivel de paz interior y desarrollo espiritual ha alcanzado al menos el 50%, ya es posible borrar la ignorancia, puesto que no la necesitamos más. 6.1. ¿Cómo se hace para sufrir? Las justificaciones mentales para sufrir son infinitas. La mente, el ego, siempre nos va a decir cosas como estas. Cuidado, te estás volviendo mal. ¿Dónde está el amor del que haces gala? ¿Cómo expresas la solidaridad? ¿Cómo va a cambiar el mundo con personas como tú que no hacen nada, que no sirven a nadie? Eres un egoísta, solo piensas en ti, no en los demás. Todas estas serán las armas en forma de justificaciones que use el ego para mantener el sistema del sufrimiento. Si uno se deja engañar por ellas, no podrá dejar de sufrir. Las justificaciones mentales son sutiles. Necesitamos trabajarlas, observarlas, determinarlas y no permitir que nos engañen. La ignorancia siempre se disfrazará de bondad, diciendo cosas del tipo, yo soy muy bueno y por eso sufro por los demás, pero esa es una creencia falsa. La renuncia consigue eliminar la justificación. Renunciemos, pues, a sufrir y a interferir. El día que comprendamos que sufrir no es ser bueno, sino ser ignorante, y que estar lleno de amor es igual a estar lleno de paz, dispondremos de una buena herramienta para no sufrir. En realidad, a nadie le toca sufrir. Quien sufre es porque no comprende ni acepta, porque pretende que se haga su voluntad. Pero cuando uno acepta la voluntad del orden del universo, deja de sufrir y empieza la verdadera paz. Por el contrario, si se resigna, seguirá sufriendo calladito y mantendrá el nivel de ignorancia en su interior. ¿Cómo es posible reconocer a los ladrones de la mente? Muy fácil, porque generan insatisfacción. Estos ladrones, también llamados traidores o mercaderes, son la crítica, el miedo, la ira, las preocupaciones, el orgullo, el control, el sufrimiento y demás características de la ignorancia. Para sacar a todos los ladrones de la mente es necesario que ésta no maneje a la persona, sino al contrario, que sea la persona la que dirija su mente. Cualquier pensamiento que altere la paz, que conlleve el más mínimo sufrimiento y traiga desarmonía en el interior de la persona, será un mercader interno que se necesita sacar a látigo si hace falta. 6.2. ¿Cómo dejar de sufrir? La clave reside en no aceptar en la propia mente ninguna cosa que produzca sufrimiento. Hay que cambiar de emisora inmediatamente y de esta forma se empieza a dejar de sufrir. Lo fundamental para lograr el borrado del programa cultural de sufrimiento es dejar de alimentar el ego con sufrimientos o con la necesidad de defenderse de lo que sucede afuera para alcanzar la paz interior. Mientras que uno dependa del halago o sufra por la crítica, el ego no podrá desaparecer. Solo aquel que es independiente espiritualmente puede eliminar del todo su ego. Cuando para uno mismo no significa nada lo que los demás piensen u opinen, cuando las acciones hacia lo externo solo funcionen a través del respeto que cada quien merece, ya es posible eliminar el ego y dejar de sufrir. Para dejar de tener problemas y conflictos, es necesario comprender que el problema del ser humano no se encuentra fuera, sino dentro, de acuerdo a cómo manejemos nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. Asimismo generamos nuestras circunstancias externas. Por lo tanto, si cambiamos la propia forma de pensar, de actuar y de comportarnos, generaremos otras circunstancias totalmente diferentes. Solo aquel que es capaz de respetar tan profundamente a los demás como a sí mismo en sus conceptos, ideas, creencias, costumbres, actitudes, ignorancia, limitaciones o sabiduría, tiene la capacidad de expresar amor.
y solo aquel que es capaz de llenarse de paz interior invulnerable, sin importar para nada lo que suceda fuera de él, sabrá que ya no necesita sufrir. Existe una dualidad mental que necesitamos desmontar. Nos vendieron la idea de que para ser bueno hay que sufrir, y que no sufrir o estar en paz significa ser malo. Necesitamos, pues, aclarar los conceptos y cambiar estas equivalencias, diciendo en cambio que no sufrir es bueno y que sufrir es malísimo. 6.3. Lo bueno y lo malo. La bondad y la maldad son características de la mente que interpreta lo que sucede afuera, pero no constituyen la realidad de la vida. Las cosas no son buenas o malas, son necesarias, que es un término absolutamente neutro. Lo necesario no tiene por qué ser agradable, pero tampoco desagradable. Los conceptos de bien y mal ya no tienen cabida en nuestra forma de pensar, porque lo necesario siempre será importante y tendrá un propósito de amor. El mal, pues, solo existe en la mente humana. Por tanto, no mezclemos las sensaciones dolorosas o agradables con lo bueno y lo malo. De lo contrario, será imposible desmontar el programa mental del sufrimiento. En nuestra evolución, primero utilizamos herramientas del instinto, somos el insensible. Después herramientas del sentimiento, somos el sensible. Y por último herramientas de amor, seremos el desensibilizado. La armonía y la paz interior son herramientas de amor y entran en el terreno de la neutralidad, no de la dualidad. Todo lo que sucede afuera es neutro. Los sucesos de la vida no son buenos ni malos, ni siquiera tienen carga positiva o negativa, simplemente son necesarios. Los que tienen la carga positiva o negativa es la mente de quien observa el suceso, que por supuesto lo calificará como bueno o malo, y ahí reside el error. Un maestro no califica las cosas de ninguna manera, simplemente las observa. Comprende la razón por la cual sucede, sabe que son necesarias y naturalmente las respeta. Entonces entra en un estado de paz. Para lograrlo necesita alcanzar el tercer nivel del desarrollo de los sentimientos, llegar a ser el desensibilizado. Para trabajar como tal, necesitamos no prestar atención a los mensajes que transmite la parte de nuestra mente en la que reina la ignorancia. 6.4. Hacia la paz invulnerable. Hay que hacer lo que se decida hacer, pero siempre en paz. El amor y la paz son acción consciente, no inacción. Jamás hay que pensar en los problemas, solamente en las soluciones, que son las que traen paz a la mente, mientras que los problemas generan angustia. Si damos fuerza al problema, lo potenciamos, lo volvemos un drama y lo convertimos en algo inmanejable. No existen los problemas, solo las oportunidades de aprendizaje. El agradecimiento y la valoración son unas magníficas herramientas para la liberación del sufrimiento, pero es necesario agradecer correctamente a las personas que traen una dificultad a nuestra vida porque nos dieron la oportunidad de fortalecer nuestra paz interior y nuestra capacidad de comprender, aceptar y amar. Si no hubiera sido por ellos, no habríamos podido aprender eso. En lugar de quejarnos de ellos, valoremos y agradezcamos. Si aprendemos a manejar bien la vida, nada será un problema, sino que todo será satisfactorio. Las dificultades son oportunidades de aprender. Si las consideramos así, ya no habrá problema. Tan pronto como uno sienta que llega a su mente un pensamiento negativo, ha de cambiarlo instantáneamente por otro. La felicidad no depende de las características del cuerpo, sino del desarrollo de la comprensión. Pocas oportunidades tiene alguien para aprender a aceptarse cuando ha sido muy bien dotado por la naturaleza. Precisamente aquellos que no lo han sido tienen mejores posibilidades de aprender a aceptarse a sí mismos. A veces decimos, pobrecito fulano, y lo cierto es que no hay que compadecerlo, porque está viviendo situaciones correspondientes y necesarias para su desarrollo evolutivo. Son más bien oportunidades que tragedias que le sirven para aprender a ser feliz. No olvidemos que aquello que parece muy difícil a veces es una gran oportunidad. Nuestro propósito es tratar de alcanzar un estado mental denominado del yo soy. Yo soy el dueño de mis pensamientos,
yo soy el dueño de mis decisiones, yo soy el dueño de mi paz, yo soy el dueño de todo lo que hago, yo soy el dueño de amar y respetar a todos los demás. En ese estado somos espiritualmente independientes. Nuestra paz interior no depende del elogio ni de la crítica o las decisiones de otros, ni de lo que sucede o deja de suceder. Para alcanzar este propósito, necesitamos primero comprender y luego entrenarnos. En el exterior puede suceder todo lo que uno quiera, porque afuera los sucesos son constantes, permanentes. El exterior es una fuente inagotable de eventos de los que uno no se puede defender para alcanzar la paz interior. Todo suceso externo deberá ser neutro para la persona. Si no lo es, uno lo calificará como bueno o malo, pero si lo califica como necesario y lo reconoce como tal, no perderá su paz. No importa lo que suceda ni lo que los demás hagan. En esto consiste el proceso del trabajo espiritual. Obviamente, es un entrenamiento que primero debe sustentarse en una comprensión de la ley de amor del universo, puesto que nada sucede que no sea de amor. Es muy recomendable repetir las siguientes frases como un proceso de autosugestión hasta que la propia mente acepte el mensaje. Mi paz es invulnerable, no permitiré que ninguna situación externa afecte a mi felicidad, mi paz y mi amor. Todo lo que sucede en el universo es perfecto y necesario. Cuando la persona pierde su paz, cuando su armonía no existe y no es feliz, cuando limita su capacidad de servicio y de afrontar la vida, se convierte en un esclavo mental, porque permite que las situaciones externas a ella determinen sus estados internos. A esto se le llama el estado de esclavitud. En tal estado, se llegan a generar unos niveles altísimos de sufrimiento interior que conducen finalmente a un punto de saturación, llegado al cual la persona dice, no quiero sufrir más, no quiero más conflictos ni peleas. A partir de ese punto de saturación, comienza el proceso de liberación. Al alcanzar el punto de saturación, el individuo empieza a buscar nueva información y el estado pasa a llamarse punto de maduración. Por eso, mientras que una persona no esté buscando por sí misma nueva información, resulta contraproducente tratar de obligarla, porque no es el momento oportuno para ello. La búsqueda de nueva información nos lleva a un proceso de apertura mental y de sustitución de la información interior por otra nueva de mayor sabiduría. En ese momento, cuando se ha alcanzado lo que llamamos comprensión, comienza realmente el conflicto con el ego, es decir, uno puede haber llegado al punto en el que entiende que existen comportamientos e informaciones más eficientes, que hay una forma mejor de ver la vida y de relacionarse, que hay una versión mejor para todo. Pero cuando uno se dispone a trabajar esto en la realidad, su ego salta. Llega entonces a comprender que nadie le hace daño sino él mismo. Nadie tiene la culpa de la experiencia que vive porque se trata de sus propios resultados. Pero si repentinamente se encuentra en una esquina con alguien que le dice, eres un bruto, un animal, saltará su bestia, claro. En eso consiste la evolución, en encontrar la manera de controlar la bestia interior, de manejar al ego, la mente reactiva, el proceso traumático, para que no estorbe. Si ante esas palabras uno contesta, disculpa, no quise ofenderte, significará que ha empezado a trabajar con la comprensión, que ha puesto la otra mejilla que va a acabar con el ego, aunque internamente aún esté en efervescencia. El primer proceso se basa en controlar de forma voluntaria la expresión alterada del interior de uno. Todos la tenemos, pero no se ha de notar, aunque uno se sienta muy mal, con ganas de decir al otro 4 verdades, no debe decir nada ofensivo. Al contrario, en todo caso, se debe devolver una frase de amor a la persona que acaba de agredir verbalmente a uno. Esta será, perdona si hice algo con lo cual te sentiste mal, discúlpame, no fue mi intención, tienes toda la razón, la próxima vez tendré más cuidado. Es una frase de amor perfecta para acabar con el ego, pero las agresiones continúan en el interior, la efervescencia no desaparecerá inmediatamente, sino de manera gradual. En la medida en que uno va reprogramando la mente con este ejercicio de repetición, mi paz es invulnerable,
Mi armonía solamente depende de mí. Mi felicidad es una virtud que desarrollo yo y no depende de nada externo. Conforme se trabaja esto, llega un momento en que ya no se siente nada, ni se tiene necesidad de controlar nada, de hacer esfuerzos ni de pelear. Ante cualquier expresión ofensiva por parte de otro, ya no se es capaz de sentir nada, ni se tiene necesidad de controlarlo. En la mente simplemente aparece una frase de amor. Esta persona tiene todo el derecho a sentirse mal aunque yo no le haya hecho nada. Hace lo mejor que sabe y lo mejor que siente, y voy a darle la oportunidad de servirle sin esfuerzo, pero no habrá nada que controlar. Eso viene después del conflicto y es la conquista, lo que sucede cuando ya no hay reacción ni se siente nada porque se pasó al estado de amor, que es neutro. La disputa cesa, pues, cuando se acepta la realidad, y esto tiene lugar cuando el guerrero interno ha hecho su trabajo de desmontar el ego. Aceptamos la realidad, renunciamos a sufrir, obedecemos las leyes, muere el ego. Entramos a la tierra de la paz invulnerable, nos hacemos correspondientes con una nueva civilización. Una vez que hemos reconocido la existencia de la ley y hemos tomado la decisión de obedecerla, el ego ya no es necesario. Si aceptáramos todo lo que sucede, si respetásemos todas las experiencias que ocurren alrededor, si hiciéramos todo lo que nos corresponde con lo mejor de nosotros y renunciásemos a todo lo que no nos corresponde, ¿cómo sería nuestra vida? Extraordinaria, con un altísimo nivel de satisfacción y de calidad. Sería la vida de un maestro humano de sabiduría. Y si nos parece formidable lograr esto, ¿qué tendremos que hacer para llegar a ello? Imaginemos cómo puede ser vivir sin miedo. ¡Qué liberación tan maravillosa! Vivimos llenos de temores, apegos, dependencias, culpas, de no conseguir, de perder lo que tenemos, a nuestros seres queridos. Difícilmente aceptamos lo que sucede y por ello nos llenamos de sufrimiento. Tampoco respetamos las experiencias de los demás, sino que necesitamos urgentemente cambiarlas, interferir en su vida, pretender que se comporten como nos parece, y esta es otra causa de desgaste energético y de conflicto. 6.5. El proceso de aprendizaje. Muchas veces, por tratar de hacer lo que no nos corresponde, dejamos de hacer lo que sí nos corresponde. Ubicamos la mente en lo que queremos en lugar de trabajar con lo que tenemos. Lo que hay que hacer en realidad es renunciar a lo que no nos corresponde, dejar que cada cual haga lo que le corresponda y hacer lo propio, sin querer hacerlo todo y sin sufrir, puesto que es ineficiente. Uno debe hacer lo suyo y dar a los demás herramientas para que hagan lo que le corresponde, pero sin sufrir por lo que hagan, porque eso no depende de uno. Esas son las herramientas de la liberación y para poder aplicarlas necesitamos poner en práctica ejercicios de reprogramación mental, repitiendo mental o verbalmente frases de sabiduría y de ayuno mental, pensando siempre lo mejor. Generalmente los errores de los seres humanos se originan en tres elementos. Primero, falta de información adecuada. La mente del adulto acepta nuevas informaciones, sugerencias, ideas o cualquier otro tipo de influencia externa siempre y cuando estén de acuerdo con su sistema de creencias inicialmente adquirido. De lo contrario, los rechazará y ejercerá una gran resistencia a cualquier cambio. La información solo puede ser aceptada por decisión voluntaria. Segundo, falta de entrenamiento. Cuando ya ha aceptado información nueva, la persona puede iniciar su entrenamiento practicando el ejercicio de la imperturbabilidad frente a las circunstancias externas cotidianas. Esto se consigue repitiendo constantemente una sencilla fórmula mental, como por ejemplo, no permitiré que nada afecte a mi paz interior. Tercero, falta de energía por no poder potencializar nuestras propias habilidades. Si el problema se origina en una información, la solución también lo hace. Si la información no es verdadera, solo se puede hacer una cosa: desecharla y sustituirla por otra verdadera, porque lo falso no sirve para ser feliz. No se puede construir nada con ello, ser feliz ni tener éxito. Con lo falso jamás se encuentra satisfacción en la vida. En cambio,
Cualquier pensamiento que traiga consigo satisfacción, paz y armonía contribuye a construir un nuevo mundo para la persona. No importa de dónde proceda esa información, de los propios archivos mentales, de un maestro o de un archivo del universo. Ocurre lo mismo con las informaciones que tienen que ver con rencores, odios, venganzas o con falta de aceptación. No importa de qué archivo se tome, ya sean propios, del pasado inmediato o lejano o de otras personas, el resultado será indeseable. Lo primero que necesitamos, por tanto, es que la mente acepte una información nueva que sea de amor. Esta permitirá cambiar la concepción actual de la vida que cada uno tenga por una concepción de amor. A su vez, esta propiciará un cambio en la actitud interna que pasará a ser una actitud positiva de amor. Progresivamente, esta actitud llevará a la persona a poner en práctica un comportamiento externo de servicio, valoración, aceptación y comprensión que generará pensamientos positivos. Esto permite, mediante la observación, detectar los pensamientos que no son positivos y así rechazarlos. Desde el pensamiento positivo se generan sentimientos positivos que ayudan a incrementar la energía, la autovaloración, la autoestima y la alegría, y mejoran las relaciones. Para la vida, el resultado de esta actitud supone prosperidad, satisfacción y éxito en todos los ámbitos, y se reafirma que esta es la verdad de la vida, la que nos lleva a crecer cada vez más en paz interior y satisfacción. Por otro lado, en las relaciones con los demás podemos aprender, por contraste inverso, a través del sufrimiento, porque queremos cambiar al otro para que se comporte como nosotros deseamos. Por contraste armónico, a través de la comprensión y la aceptación de las experiencias que cada individuo requiere para lograr su propia comprensión. El contraste armónico consiste en adaptarse al otro, en lugar de intentar cambiarlo. Uno mismo hace un cambio interno que le permita aceptar al otro como es. A consecuencia de ello, se genera armonía, porque ya no hay choque. El ser humano ignorante vive esclavo del miedo, el rencor, la culpa y los apegos. Al modificar su actitud ante la vida, se convierte en ser humano consciente y vive libre porque ha logrado eliminar el miedo a base de comprensión de la vida, de lo que uno es, lo que tiene y lo que necesita. Eliminar el rencor y la culpa con aceptación de las experiencias de los demás y de las propias, y también de la vida que le da lo que necesita, y eliminar los apegos a través del amor, al compartir la vida con las demás personas de forma armónica y al valorar las cosas por el servicio que a uno le prestan. Si aceptamos a los demás como son, comprendiendo que están llenos de valores y virtudes, construiremos excelentes relaciones, y las partes negativas las manejaremos con los principios del espejo y de la fruta que describiremos a continuación. El principio del espejo es muy sencillo. Tú te levantas por la mañana y te sitúas frente al espejo. Ves una imagen ojerosa, desarreglada, que no está en unas condiciones agradables. Entonces dices, ¿cómo voy a ir así al trabajo? Necesito estar impecable. Vamos a solucionar esta situación. Entonces sacas la máquina de afeitar, afeitas al espejo, le echas el champú, lo bañas, lo peinas y lo vistes. ¿Eso es lo que hacemos? No, por supuesto que no. Eso suena completamente ilógico. Lo que has de hacer es arreglarte tú, porque el espejo no es sino un reflejo. Pues esto que parece tan absurdo es lo que hacemos todos los días en las relaciones. Miramos a una persona y nos sentimos mal con ella. Entonces suponemos que es esa persona la que tiene el problema y le decimos, tienes que cambiar, deja ese comportamiento, actúa de otra manera. Pretendemos cambiar a la otra persona para poder sentirnos bien nosotros. En esto consiste el principio del espejo, pero no son los demás los que han de cambiar, sino uno mismo. Si uno se siente mal con alguien, es porque tiene una limitación para aceptarlo y comprenderlo. El principio de la fruta es también sencillo. Vas a desayunar y hay una pieza de fruta encima de la mesa que tiene una parte pequeña en mal estado y el resto en excelentes condiciones. Cortas esa parte pequeña, tiras a la basura la sana y te comes la parte dañada. ¿Es esto lógico? No, no lo es.
pues es exactamente lo que hacemos todos los días en nuestras relaciones. Ves a una persona que posee valores, virtudes y cualidades, pero como todo ser humano también tiene algunos defectos. No hay nadie que no los tenga. Entonces, te centras en esos defectos, en criticar sus errores y desprecias todos sus valores. ¿Con qué te quedaste? Con la parte dañada. 6.6. ¿Qué método utilizar en las relaciones? ¿El de resistencia o el de aceptación? El método de resistencia está sustentado en la no aceptación. Como no aceptamos, regañamos, gritamos o nos callamos y llevamos la contraria a todo lo que nos dicen porque estamos resistiéndonos a lo que nos quieren imponer o a lo que queremos imponer a los demás. Todo lo criticamos y para justificarnos lo llamamos críticas constructivas, pero no existe la crítica constructiva. Lo que hay es una comunicación sana y armónica que nos permite encontrar soluciones, pero las críticas nunca conducen a las soluciones, sino a los rechazos. Los seres humanos somos expertos en amenazas. Por ejemplo, algún día me voy a ir, como intento de manipulación. Nos enfrentamos a la vida, nos pasamos el día quejándonos de todo y tratando de cambiar lo que sucede alrededor porque no somos capaces de adaptarnos a ello, y el resultado será siempre de sufrimiento e insatisfacción. Los 4 problemas básicos del ser humano se originan en la resistencia. Una persona tiene problemas en sus relaciones cuando ejerce resistencia frente a los demás. Tiene dificultades de salud cuando ejerce resistencia a la vida. Tiene problemas económicos cuando se resiste al destino. Y por último, tiene problemas de adaptación al medio si ejerce resistencia a la función y al lugar donde le corresponde vivir. Dicen los maestros, a aquel que navega con el viento lo lleva. Esto significa que no se ha de entrar en conflicto con la vida, no hay que resistirse a ella. Si algo funciona de una manera, aunque uno no esté de acuerdo, hay que dejarlo fluir. Si una persona entra en conflicto con alguien que no se comporta como ella quiere, ha de decirle, tienes todo el derecho del universo a comportarte como quieres, por lo tanto, de aquí en adelante, jamás volveré a decirte que cambies tu comportamiento. Actúa como quieras y como te sientas feliz. Este es el modo de dejar de resistirse. La otra persona verá si cambia o no. El problema ya no es de uno. El método de resistencia daña las relaciones y complica nuestro destino. Por tanto, es el método de aceptación el que proponemos para que las relaciones sean de amor y no de destino. Si utilizamos este método, nuestra comunicación será sana. Para ello necesitamos situarnos en el presente, no en el pasado, porque no se puede cambiar, y para lo único que es útil es para valorar lo que se aprendió. Necesitamos también que el lenguaje sea amoroso, empleando palabras no agresivas y un tono que no sobrepase los umbrales automáticos. Necesitamos no buscar culpables, sino soluciones. Por último, necesitamos expresar siempre los valores que poseen las personas, sus cualidades. Cuanto mayor es la aceptación, mejores son los resultados. Es más, las dificultades y las situaciones complicadas se desbloquean. Es lo que se llama fluir. Por ejemplo, en todas esas ocasiones en las que uno quiere emprender un negocio o hacer un viaje y aparece una dificultad tras otra y el día en que dice, si no es para mí, no lo hago y punto, entonces el viaje sale o aparece el empleo o resulta el negocio. En el método de aceptación se ponen en práctica las 7 herramientas de amor. Se renuncia a la crítica y a las agresiones. Uno se dedica a servir con amor y a comprometerse, y renuncia a interferir en los procesos de las demás personas, con respeto y adaptación. Y entonces las cosas se desbloquean. El método de aceptación mejora las relaciones y nos libera del destino. Es posible estar en total desacuerdo con el comportamiento de otra persona y sin embargo aceptarlo, no resistirse ni criticarla ni juzgarla. Aceptar no significa estar de acuerdo, sino comprender que cada quien hace lo mejor que sabe, lo mejor de lo que es capaz, aunque puede estar equivocado. También es posible aceptar que hay personas irrespetuosas con los derechos de los demás, y que eso se debe
a que esa función es necesaria para su experiencia y para la de quienes reciben la falta de respeto por la ley de correspondencia. Se acepta que esta situación es necesaria dentro del orden del universo y que tiene un valor pedagógico importante, pero aún así no se está de acuerdo con la falta de respeto, porque no es lo correcto. Pero de todos modos no se puede imponer lo que uno piensa a otra persona. Si se hace es porque uno no lo acepta. En cambio, si uno acepta que las demás personas se comportan como mejor pueden, nunca se desilusionará, ya que desde antes de que sucediera era un hecho aceptado. En esto consiste el trabajo con el propósito de sabiduría. La sabiduría permite a las personas llegar a aceptar que los errores humanos son involuntarios y oportunidades de enriquecimiento. La realidad es lo que sucede, y la realidad interna es lo que uno siente frente a aquella. Esto es, ante el mismo suceso, la realidad interna puede ser diferente en cada persona. Mientras que unos se sienten felices, otros se deprimen. Hay, pues, dos formas de relacionarse con la realidad. Desde la ignorancia, rechazando la realidad, tratando de huir de ella y llenándonos de sufrimiento. Pero como las leyes del universo no permiten la huida, entramos en un profundo proceso de disputa y frustración. No aceptamos, sino que rechazamos. Tenemos miedo y angustia ante lo que creemos que puede pasar, o no aceptamos lo que le ocurre a otras personas. Desde la sabiduría, aceptando la realidad como un propósito perfecto y necesario. De este modo tendremos paz interior y armonía, y aprovecharemos la realidad como un extraordinario proceso de aprendizaje. El ejercicio para eliminar el sufrimiento se basa precisamente en la aceptación de la realidad. Conclusiones. Si uno se queja, se enfrenta a la realidad, con o sin éxito. Esto significa que no la acepta y que por lo tanto sufrirá, se consumirá su energía vital y caerá en estados de depresión, confusión y crisis. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior, esto es, para aprender cosas nuevas, podrá vivir una nueva realidad de paz y armonía. No es posible buscar la paz peleando, eso es una incongruencia. Se aprende de aquello que no se acepta y se puede enseñar aquello que se ha alcanzado a comprender. La aceptación y la comprensión liberan de la ignorancia y del sufrimiento. Hay que sacar de la mente cualquier pensamiento que altere la propia paz. Pueden existir, es posible aceptarlos, pero no en la propia casa que es la mente. No existe la maldad, solo la ignorancia. No existe el culpable, solo cometemos errores y necesitamos aprender de ellos. Los pensamientos, las palabras y las acciones de hoy son las semillas del fruto que se recogerá en el futuro. Sembremos en nosotros mismos aceptación y recolectaremos excelentes resultados de ahora en adelante. Es posible actuar y aceptar los propios resultados, pero jamás dejar que la paz propia dependa de otros. No permitiremos que los pensamientos negativos entren en nuestra mente. No hay que creer nada, no hay que dar nada por cierto ni por hecho. Hay que practicar y verificar en la propia vida si esta información funciona y produce resultados satisfactorios. Con esta información tenemos tres alternativas de acción: guardarla en nuestra biblioteca, llevarla con nosotros y enseñarla a todo el mundo, o hacer de la información parte de nosotros mismos, que se convierta en nuestra forma de actuar. Solo en este último caso obtendremos resultados satisfactorios. Ejercicios de entrenamiento. Ejercicios de observación y verificación. Observa los eventos de tu vida que no puedes aceptar y verifica lo que sientes en tu interior. Comprobarás que hay sufrimiento. Cuando estés sufriendo, hazte una pregunta: ¿qué es lo que no estoy aceptando? Puede ser la conducta de una persona, una pérdida económica, que tu hijo se niega a hacer lo que te gustaría que hiciera, la muerte de un ser querido, etc. Ejercicio para transmutar el sufrimiento en satisfacción. Haz una lista completa de lo que no estás aceptando cada vez que pierdes tu paz interior. El mérito del trabajo interior y la verdadera expresión de amor reside exactamente en aceptar aquello que no nos gusta. Haz otra lista de lo que ya has aceptado. Para componerla debes buscar situaciones que antes te producían conflicto o te resultaban difíciles de aceptar.
pero que ahora ya no te causan ningún tipo de problema. Aceptar lo agradable no tiene mérito. El ejercicio consiste en reducir la lista de lo que no aceptamos y aumentar la de lo que sí aceptamos. No te engañes, porque no tienes que enseñar tus listas a nadie. Hazlas con toda la honestidad interior de que seas capaz. Ejercicio para dejar de sufrir, cambiar de emisora. Cuando lleguen a tu mente pensamientos que no te gustan, de crítica, sufrimiento, ira, miedo, cámbialas por otros que te traigan paz. Por ejemplo, puedes repetir esta frase: todo lo que sucede es perfecto y necesario, y tiene un propósito de amor. Podemos llamarlos pensamientos de sustitución. Se memorizan y se tienen siempre preparados para utilizarlos cuando lleguen a la mente ideas de sufrimiento. Los pensamientos de sustitución también pueden ser recuerdos agradables, un paisaje, el momento en que conocimos a determinada persona. Nuestra sugerencia es que se lea 30 veces cada tema, porque la mente de los adultos requiere como mínimo de 30 repeticiones para codificar algo. En cambio, la mente de un niño tiene suficiente con entre 7 y 10 veces porque posee menos ignorancia y menos conceptos aprendidos que el adulto. Si siempre haces lo mismo con la misma actitud, siempre obtendrás los mismos resultados. Cambia la información, cambia la actitud y cambiarán tus resultados. Hemos llegado al final de este capítulo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerde, no hay que entrar en campos de batalla porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte para seguir creando más material.